Ay, Dios mío, lo siento muchísimo. Limpiaré esto ahora mismo. Está bien, no te preocupes, los accidentes ocurren. Episodio 1. El cristal se hizo pedazos contra el piso de mármol, brillando como diamantes rotos bajo la luz del candelabro. Carmen Morales se arrodilló inmediatamente, sus manos temblando mientras recogía los fragmentos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en la mansión podrían oírlo. Había trabajado en esta casa durante 6 meses, y esta era la primera vez que rompía algo. La primera vez que cometía un error frente a ella. «Mira lo que hiciste, inútil». La voz de Valeria Santana cortó el aire como una navaja. La mujer del vestido rojo se alzaba sobre Carmen, sus tacones resonando amenazantes en el suelo. «Lo siento, señora Valeria», susurró Carmen, sin atreverse a levantar la vista. «Fue un accidente». «Accidente», se burló Valeria, cruzando los brazos. «Ese cristal vale más que tu salario de todo un año». Carmen siguió recogiendo los pedazos, sintiendo como cada fragmento cortaba no solo sus dedos, sino también su dignidad. Recordó las palabras de su difunta abuela Rosa. «Mija, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». Pero aquí, en esta mansión donde cada cuadro costaba más que su casa entera, se sentía invisible, como si fuera solo una sombra que limpiaba y servía. Desde la puerta del salón principal, Ricardo Mendoza observaba la escena con el ceño fruncido. A los 35 años, el heredero de la fortuna familiar tenía la presencia imponente de un hombre acostumbrado al poder. Había crecido en esa casa, había visto desfilar decenas de empleados, pero nunca había visto a Valeria comportarse con tanta crueldad. Algo en la forma como Carmen se encogía le recordó a su propia madre cuando su padrastro la regañaba. Cuando era niño, había jurado que nunca permitiría que alguien tratara así a una mujer frente a él. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, entrando al salón con pasos decididos. Valeria se volvió hacia él con una sonrisa perfectamente ensayada. Su transformación fue instantánea, como si hubiera cambiado de máscara. «Oh, amor», ronroneó, acercándose a él con movimientos felinos. La sirvienta rompió el cristal de Baccarat. «Ya sabes cómo es esta gente, sin cuidado, sin educación». Carmen siguió en el suelo, recogiendo los pedazos con cuidado de no cortarse. Cada palabra de Valeria era como una bofetada, pero se las tragó en silencio. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Miguel tenía que comer, tenía que ir a la escuela. No podía permitirse el lujo de defenderse. «Carmen nunca ha roto nada antes», dijo Ricardo, su voz más suave de lo que Valeria esperaba. Había notado que Carmen era diferente a las otras empleadas, no solo por su juventud o su belleza natural, sino por la forma como trataba a su padre. Con genuino cariño, no con la adulación falsa que estaba acostumbrado a ver. «Bueno, siempre hay una primera vez», replicó Valeria con una risa fría, «aunque no debería ser sorpresa viniendo de alguien que...». «Basta». La voz ronca pero firme vino desde la entrada del salón. Don Roberto Mendoza, de 78 años, apareció en su silla de ruedas empujada por su enfermero. Aunque su cuerpo estaba frágil, sus ojos oscuros brillaban con la autoridad de décadas. Su presencia cambió inmediatamente la energía del lugar. «Papá», murmuró Ricardo sorprendido, «no sabía que habías bajado». «Bajé porque escuché gritos», respondió don Roberto, dirigiendo su silla hacia donde Carmen seguía arrodillada. Sus ojos se posaron en la joven con una ternura que no pasó desapercibida para nadie. Era la misma mirada que tenía cuando hablaba de su difunta esposa, Elena. «Carmen, hija, levántate, no tienes por qué estar en el suelo». Carmen alzó la vista, sus ojos marrones llenos de lágrimas contenidas. Por un momento don Roberto sintió que el tiempo retrocedía 30 años. Esos ojos, esos mismos ojos habían mirado con la misma humildad y fortaleza. «Don Roberto, tú
Tú no hiciste nada malo, la interrumpió el anciano con firmeza. Los accidentes pasan. Valeria apretó los puños, su sonrisa volviéndose tensa. Había algo en la forma como don Roberto miraba a Carmen que no le gustaba nada. Una familiaridad que la ponía nerviosa. Don Roberto, con todo respeto, usted no vio lo que pasó. Yo estaba aquí cuando... ¿Cuándo qué? Preguntó don Roberto, su mirada afilada fijándose en ella. Cuando tú empujaste deliberadamente el brazo de Carmen para que el vaso se cayera, el silencio cayó sobre el salón como una losa. Carmen levantó la vista, sorprendida. Don Roberto había visto lo que realmente pasó. Ricardo miró entre su padre y su novia, confundido. Valeria palideció por un instante antes de recuperar la compostura. Eso es ridículo, balbuceó. ¿Por qué haría algo así? Esa es una muy buena pregunta, murmuró don Roberto, sin apartar los ojos de ella. La tensión fue rota por el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo. Tía Carmen, tía Carmen. Un niño de 7 años irrumpió en el salón, sus mejillas sonrojadas por la carrera. Miguel tenía el cabello oscuro despeinado y los mismos ojos expresivos que Carmen. Se detuvo en seco al ver a todos los adultos mirándolo. La imponente presencia de la mansión siempre lo intimidaba un poco. Los techos altos, los cuadros que parecían mirarlo, la sensación de que no pertenecía allí. «Perdón», murmuró tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de Carmen. No sabía que había gente importante. Carmen sintió una punzada en el corazón. Miguel había aprendido a distinguir entre gente importante y gente como ellos. Era demasiado joven para entender esas diferencias sociales, pero ya las vivía. «Miguel», le dijo Carmen suavemente, pasando un brazo protector alrededor del niño. «¿Qué pasó? ¿Por qué no estás haciendo la tarea?» «Terminé», respondió el niño, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y extraño a mami». El corazón de Carmen se partió en dos. Miguel se refería a la hermana de Carmen que supuestamente había muerto de cáncer el año anterior, o al menos eso era lo que todos creían. La mentira que Carmen había construido cuidadosamente para proteger al niño y para protegerse a sí misma. «Lo sé, mi amor», susurró Carmen, abrazándolo más fuerte. «Ella te está cuidando desde el cielo». Ricardo observaba la escena con una expresión extraña en el rostro. Había algo en la forma como Carmen abrazaba al niño, algo más profundo que el cariño de una tía, algo que le resultaba familiar, pero no lograba identificar qué. La devoción en sus ojos, la protección instintiva, la forma como el niño se aferraba a ella, como si Carmen fuera lo único estable en su mundo. «¿Y este mocoso quién es?», preguntó Valeria con desdén. «No sabía que teníamos un jardín de niños aquí». La frialdad en su voz hizo que Miguel se encogiera aún más detrás de Carmen. «Es mi sobrino», respondió Carmen rápidamente, su voz tensa. «Su madre, mi hermana, murió el año pasado. Yo soy todo lo que le queda». «Qué conveniente», murmuró Valeria, pero don Roberto la fulminó con la mirada. El anciano había notado algo que los demás no veían, la forma como Miguel llamaba a Carmen tía, pero sus ojos decían mamá, la forma como Carmen lo protegía, como si fuera su propia vida. Había visto suficientes madres en su vida para reconocer esa conexión única. «Miguel es bienvenido en esta casa», declaró don Roberto con firmeza, «y cualquiera que tenga problema con eso puede hablar conmigo directamente». Valeria sonrió, pero había veneno en su expresión. «Por supuesto, don Roberto. Solo pensaba en el bienestar del niño. Una mansión no es lugar para un huérfano. Esta mansión ha sido hogar de muchos niños que necesitaban refugio», replicó don Roberto, «incluyendo a Ricardo cuando su madre murió». Ricardo bajó la vista, incómodo con el recordatorio de su propia infancia. Su madre biológica había muerto cuando él tenía 8 años, y don Roberto lo había criado como propio.
pero siempre había sentido que algo faltaba, que había secretos que nadie le contaba. Carmen notó su expresión y sintió una punzada de compasión. No sabía exactamente qué había pasado, pero podía reconocer el dolor en los ojos de alguien, el dolor de quien ha perdido a una madre. Media hora después, cuando el cristal había sido recogido y la tensión había disminuido, Carmen llevó a Miguel a la cocina para darle la merienda. La cocina era su lugar favorito en toda la mansión, cálida, acogedora, llena del aroma de las comidas caseras que preparaba para don Roberto. Miguel se sentó en la mesa pequeña que Carmen había instalado para él, columpiando las piernas mientras comía galletas. «Tía Carmen», dijo de repente, «¿por qué la señora del vestido rojo te gritó?» Carmen suspiró, secándose las manos con el delantal. «A veces la gente se molesta cuando las cosas no salen como esperan, mi amor. Como cuando papá se molestaba contigo antes de irse». Carmen se congeló. Miguel tenía recuerdos fragmentados de Eduardo, el hombre que había estado en sus vidas brevemente, el hombre que ahora estaba en prisión, pero que Miguel creía que simplemente se había ido. «Eso es diferente, Miguel. El señor Ricardo y don Roberto son buenas personas. La señora del vestido rojo también es buena». Carmen dudó. No quería enseñar a Miguel a odiar, pero tampoco podía mentirle completamente. La señora Valeria está acostumbrada a tener las cosas de cierta manera. A veces eso la hace... Miguel asintió con la sabiduría inocente de un niño de 7 años. Como la señora Fernández de la escuela, ella grita cuando alguien no entiende rápido. «Exacto, mi amor. Por eso debemos ser pacientes con las personas, incluso cuando no son amables con nosotros». En ese momento Ricardo apareció en la puerta de la cocina. Carmen se puso tensa inmediatamente, alisándose el delantal. «Señor Ricardo, ¿necesita algo? ¿Puedo preparar?» «No, no», la interrumpió suavemente. «Solo quería disculparme por lo que pasó allá arriba». Carmen parpadeó sorprendida. En 6 meses trabajando allí, nunca había recibido una disculpa de un patrón. «No es necesario, señor. Fue mi culpa». «No, no lo fue», dijo Ricardo firmemente. «Vi lo que pasó. Valeria empujó tu brazo». Miguel miró entre los dos adultos, sintiendo la tensión pero sin entenderla completamente. «¿Carmen está en problemas?», preguntó preocupado. Ricardo se agachó para estar a la altura del niño. «No, campeón. Carmen no está en problemas. Ella es una persona muy buena». Miguel sonrió ampliamente. «Sí, ella es la mejor. Hace las mejores galletas y me lee cuentos y cuando tengo pesadillas viene corriendo». Ricardo notó cómo Carmen se ponía tensa ante esas palabras. Había algo allí, algo que no entendía completamente. «¿Tienes pesadillas seguido?», preguntó gentilmente. Miguel asintió. «A veces sueño que tía Carmen se va como mami, pero ella dice que nunca me va a dejar». Las palabras del niño tocaron algo profundo en Ricardo. Él también había tenido esas pesadillas cuando era pequeño, después de que su madre muriera. El miedo constante de que don Roberto también se fuera. «Carmen nunca te va a dejar», le aseguró Ricardo, mirando a Carmen. «Esta es su casa también». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Nadie nunca le había dicho que esa mansión era su casa. Siempre se había sentido como una intrusa, como alguien que estaba allí por caridad. «Gracias, señor Ricardo», murmuró. Solo Ricardo la corrigió suavemente. «No necesita ser tan formal todo el tiempo». Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, Carmen estaba en la cocina terminando de limpiar. Miguel dormía arriba, en el pequeño cuarto de servicio que compartían. Era modesto comparado con el resto de la mansión, pero Carmen lo había convertido en un hogar cálido. Había cosido cortinas con tela barata pero alegre. Había puesto fotos de ella y Miguel en las paredes. Había llenado cada rincón con amor. El silencio de la mansión era denso, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo.
Carmen estaba perdida en sus pensamientos, recordando las palabras de don Roberto de esa tarde, la forma como la había defendido, como la había llamado hija. Había algo en sus ojos que la inquietaba y la tranquilizaba a la vez, como si él supiera algo que ella no sabía. Carmen se volvió sobresaltada para encontrar a don Roberto en la puerta, manejando su silla de ruedas con dificultad. Sus ojos parecían cansados, pero determinados. Don Roberto murmuró, secándose las manos con el delantal. «¿Necesita algo? Está bien. Necesito hablar contigo», dijo el anciano, su voz grave. «Es importante». Carmen sintió un escalofrío de ansiedad. La iba a despedir por el cristal roto. Había descubierto algo sobre Miguel, sobre Eduardo, sobre los secretos que tanto luchaba por mantener ocultos. «Siéntate, hija», le dijo don Roberto, señalando una silla. Carmen obedeció, sus manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. «Durante 50 años he vivido en esta casa», comenzó don Roberto lentamente. «He visto venir y ir a mucha gente. Empleados, visitantes, supuestos amigos». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Carmen con una intensidad que la hacía sentir como si él pudiera ver directamente dentro de su alma. «Pero pocas veces he visto a alguien con un corazón tan genuino como el tuyo». Carmen parpadeó sorprendida. «Don Roberto, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Lo que pasó hoy con Valeria no fue la primera vez que la veo comportarse así, y me temo que no será la última». Carmen guardó silencio, sin saber qué decir. Había notado la tensión entre don Roberto y Valeria, pero había asumido que eran diferencias generacionales normales. «Esa mujer tiene planes», continuó don Roberto, su voz llena de preocupación. «Planes que no incluyen el bienestar de esta familia, o el tuyo». «No entiendo, don Roberto». El anciano suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un peso que había cargado durante años. «Carmen, hay cosas sobre esta familia, sobre esta casa, sobre ti, que necesitas saber». El corazón de Carmen comenzó a latir más fuerte. «¿Sobre mí? Sí, hija, sobre ti y sobre por qué el destino te trajo exactamente a esta casa». Carmen frunció el ceño, confundida. Su llegada había sido completamente fortuita, o eso había pensado. Había visto un anuncio en el periódico, había aplicado desesperadamente porque necesitaba trabajo, y don Roberto la había contratado después de una breve entrevista. «No entiendo. Vine aquí porque necesitaba trabajo. Usted me contrató hace 6 meses cuando respondiste al anuncio que puse específicamente esperando que fueras tú quien lo viera», la interrumpió don Roberto. El mundo de Carmen se tambaleó. «¿Qué?». Don Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y esperanza. «Carmen Morales», dijo, su voz temblando ligeramente, «hija de Elena Morales, nieta de mi querida amiga Rosa Morales». Carmen se puso pálida. Su abuela Rosa había muerto cuando ella era muy pequeña, pero recordaba las historias que su madre le contaba. Rosa había trabajado para una familia rica, había cuidado a sus hijos como si fueran propios, había amado en silencio y había guardado secretos hasta su muerte. «Mi abuela trabajó para su familia», susurró Carmen. «Trabajó para mi familia durante 30 años», confirmó don Roberto. «Y cuando murió, se llevó un secreto que debería haber permanecido enterrado». Carmen se levantó de la silla temblando. «Don Roberto, no entiendo que tu abuela Rosa no era solo mi empleada, Carmen», dijo el anciano, sus ojos brillando con lágrimas. «Era la mujer que amé en silencio durante 30 años, la mujer que nunca pude hacer mía porque las diferencias sociales nos separaban». El silencio cayó sobre la cocina como un manto. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Y tu madre Elena», continuó don Roberto con voz quebrada, «era mi hija que nunca pude reconocer públicamente, pero que amé desde el día que nació». Carmen se aferró al respaldo de la silla, sus piernas amenazando con ceder.
Todo comenzaba a tener sentido. Los ojos de su madre, que eran idénticos a los de Ricardo, la forma como su abuela hablaba con tanto cariño y dolor de la familia para la que trabajaba, los secretos que su madre se llevó a la tumba. «Eso significa, mi querida niña», susurró don Roberto, «que tú eres mi nieta, mi heredera legítima». Las palabras resonaron en la cocina como un trueno. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente luchaba por procesar la información. Ella, la sirvienta, la mujer que limpiaba pisos y servía comidas, era en realidad parte de la familia que servía. «Y hay algo más que necesitas saber», añadió don Roberto, su voz apenas un susurro. «Ricardo no es mi hijo biológico, es el hijo de mi segunda esposa, María, a quien adopté cuando nos casamos cuando él tenía 5 años». Carmen se dejó caer en la silla, abrumada. «Pero eso significa que tú, la sirvienta a quien Valeria trata como basura, eres en realidad la dueña de todo lo que ves». Don Roberto estiró su mano temblorosa hacia ella. «Y eso, mi querida nieta, es exactamente lo que Valeria nunca debe descubrir». Carmen tomó la mano del anciano, sintiendo el peso de generaciones de secretos y dolor. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué mi madre nunca me lo dijo?» «Porque Elena era una mujer noble», respondió don Roberto. «Cuando se enamoró de tu padre, un hombre sencillo pero bueno, decidió renunciar a todo para vivir una vida honesta. Me hizo prometer que nunca te buscaría, que te dejaría vivir en paz». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen. «Pero cuando Elena murió y supe que tenías un niño que cuidar, no pude seguir respetando esa promesa. Te necesitaba aquí, conmigo. Necesitaba conocer a mi nieta». En ese momento, un sonido suave vino desde el pasillo. Una sombra se movió detrás de la puerta entreabierta. Alguien había estado escuchando la conversación más importante de la vida de Carmen. Don Roberto y Carmen intercambiaron miradas de pánico. ¿Quién había oído los secretos que podrían cambiar el destino de toda la familia? La sombra desapareció silenciosamente en la oscuridad del pasillo, llevándose consigo información que podría destruir vidas o salvarlas. Y en algún lugar de la mansión, mientras Carmen luchaba por entender su nueva realidad, un plan comenzó a formarse. Un plan que pondría a Carmen y a Miguel en un peligro que aún no podían imaginar. El cristal roto de esa tarde había sido solo el comienzo. La verdadera tormenta estaba por llegar. Y en el centro de esa tormenta, una mujer que había pasado toda su vida sintiendo que no pertenecía a ningún lugar, finalmente descubriría que había estado en casa todo el tiempo. Continuará. ¿Quién escuchó la conversación secreta entre don Roberto y Carmen? ¿Qué pasará cuando Valeria descubra que la sirvienta a quien desprecia es en realidad la heredera de la fortuna que tanto desea? Y más importante aún, ¿cuál es la verdad real sobre Miguel y por qué Carmen vive con tanto miedo de que alguien descubra su secreto más grande? La próxima semana, Secretos del Pasado, episodio 2. Fin del episodio 1.